Bienvenidos a Miles de Historias. En el corazón de Guadalajara, México, en el Panteón de Belén alberga no solo restos mortales, sino también leyendas que cobran vida al caer la noche. Entre ellas, la del árbol del vampiro, una historia escalofriante que ha pasado de generación en generación, alimentando el miedo y la fascinación de los lugareños. Aquí les presentamos esta fascinante historia. A finales del siglo XVIII, en plena época de la colonia en México, la vasta extensión de tierra conocida como Nueva España se encontraba sumida en un sinfín de leyendas y misterios. Era un tiempo donde la superstición y la realidad se entremezclaban en un baile macabro bajo el manto de la noche. En este inquietante escenario, la historia de Don Jorge, un hombre envuelto en sombras y secretos, dejó una marca indeleble en la memoria de un pequeño pueblo llamado Belén. Don Jorge era oriundo de Guadalajara, una ciudad floreciente y vibrante en el corazón de la colonia. Sin embargo, el bullicio de la capital no lo retuvo. En busca de tranquilidad o quizás de algo más oscuro, se marchó a Belén, donde adquirió una hacienda de impresionante tamaño y belleza. Este próspero terrateniente, lejos de ser una figura querida, pronto se convirtió en objeto de temor y desconfianza. Don Jorge, siempre vestido completamente de negro, poseía una presencia inquietante que despertaba sospechas. Sus caminatas nocturnas por los campos de la hacienda, bajo la pálida luz de la luna, avivaban los rumores entre los lugareños. La muerte de animales en circunstancias extrañas no hizo sino alimentar las habladurías. Cada mañana, el ganado era encontrado inmóvil, con la yugular desgarrada y la sangre drenada. El temor se propagó rápidamente por Belén. Los campesinos, angustiados por las pérdidas, decidieron montar guardias nocturnas. Una noche, tras escuchar ruidos provenientes del corral de un vecino, acudieron armados con palos y rifles. Al llegar, fueron testigos de una escena que heló su sangre. Don Jorge, encaramado al cuello de un toro, bebía su sangre con una voracidad aterradora. El pánico se apoderó de los hombres, que intentaron atraparlo. Sin embargo, Don Jorge demostró una agilidad sobrenatural, escapando entre las sombras de la noche. Al día siguiente, el pueblo entero sabía la verdad: el hacendado era un vampiro. Su comportamiento nocturno, sus vestimentas oscuras, todo encajaba en la imagen del depredador nocturno. Desesperados, los habitantes del pueblo de Belén buscaron la ayuda del sacerdote local, quien aceptó exorcizar la hacienda. Otros, convencidos de que solo la muerte definitiva podía librarlos del vampiro, prepararon una estaca empapada en agua bendita. Esa noche, armados con valor y fe, acorralaron a Don Jorge en su propiedad. El sacerdote recitaba fervientes oraciones, exorcizando el lugar mientras el vampiro se retorcía de rabia. En un momento culminante de horror y esperanza, lograron clavarle la estaca en el corazón. Don Jorge emitió un grito agudo, mezcla de terror y furia, y antes de expirar, juró venganza contra todos los habitantes del pueblo. Al amanecer, su cuerpo fue enterrado en el Panteón de Belén. Pasaron los años y, sobre la tumba de Don Jorge, un árbol comenzó a crecer de manera inexplicable. Rompió la losa que lo cubría, pero dejó la lápida intacta. Los lugareños, aterrados por lo que consideraban un mal augurio, evitaron acercarse al árbol, que pronto fue conocido como el árbol del vampiro. La leyenda se afianzó con el tiempo. Los viejos del lugar contaban que si el árbol llegaba a atravesar la lápida o era cortado desde la raíz, Don Jorge regresaría para cumplir su juramento de venganza. Generación tras generación, los habitantes del pueblo de Belén transmitieron esta historia, uniendo el pasado con el presente en un vínculo de miedo y superstición. El árbol del vampiro se erige como un siniestro recordatorio de aquella noche en que la oscuridad fue enfrentada, pero no completamente vencida. Sus ramas retorcidas y robustas, parecen esperar pacientemente el momento en que el juramento de Don Jorge se cumpla, trayendo consigo el eco de una maldición que aún resuena en las almas de los descendientes de aquellos que se atrevieron a desafiarlo.
Y así concluye la leyenda de El Árbol del Vampiro, con sus ramas retorcidas y hojas secas del otoño, se erige como un monumento al terror, un recordatorio de la oscuridad que acecha incluso en lugares cotidianos. Su leyenda envuelta en misterio, ha dejado una huella imborrable en la cultura popular de Guadalajara, sirviendo como advertencia sobre los peligros que esconden las sombras y la fragilidad de la vida. Y aquí los dejo con una de miles de historias. Si el video te gustó, deja tu opinión en la caja de comentarios, no olvides dar like y suscribirte. Muchas gracias y hasta la próxima.